reconocen que día de hoy los estados orientales de Alemania formaron un solo país que se llamó la República Democrática Alemana, que estaba dominado por el Partido Comunista Alemán, pero sin embargo a principios del siglo XX veremos que este significado se usaba para escribir a estados que ya no forman de Alemania actualmente y los antiguos estados alemanes que formaron parte de Oriente Alemán. En 1900 fueron los siguientes: Silesia con capital de Breslau, Pomerania con capital de Stettin, Posen con capital de la Ciudad del Posen, Prusia Occidental con capital de Danzig y Prusia Oriental con capital de Königsberg. Con excepción en Silesia, los demás estados orientales eran agrarios y suministraban alimentos y más para el resto de Alemania. En los tiempos del Imperio Romano se conocían a los germanos principalmente como los pueblos que vivían al este del río Rin, al norte del Danubio y al oeste del río Vístula, pero sin embargo todo cambió luego en unos procesos migratorios que los alemanes se fueron hacia el sur y el occidente. Sin embargo, lo que nos importa ahorita es otro proceso migratorio de los eslavos. Migraron Ucrania a Bielorrusia y después hacia la Europa occidental, y este fue el comienzo de una gran rivalidad entre los eslavos y germanos. Fue que los germanos, buscando expandirse hacia el oeste de Europa, y los eslavos hacia el occidente de Europa, y para conseguir grandes recursos y tener poder para darle mejores oportunidades hacia su población. Las primeras incursiones por parte de los alemanes y las primeras cruzadas que ocurrieron, que fueron las bálticas y empezaron en 1193, y las órdenes de los teutones lograron conquista territorios de Polonia, Lituania, Letonia y Bielorrusia, y también ocurrió un gran proceso migratorio al Sacro Imperio Romano Germánico para tener un mejor control. Luego de la derrota en los alemanes no hubieron tantos procesos migratorios hasta el ascenso de Prusia como gran potencia europea y las derrotas polacas que llevaron a sus particiones de Polonia, ppr, parte de Austria, Rusia y Prusia, hasta que terminaron anexado toda Polonia en 1795. Y luego en todo esto ocurrió una gran ola de procesos migratorios urbanos y nuevos pueblos creados por la misma Alemania, y los polacos eran mayoría de varias áreas rurales. Luego, en la formación del Imperio Alemán en 1871, se buscó la continuación de la colonización del este alemán, pero estuvo difícil porque los alemanes preferían estar en zonas industriales como la cuenca del Ruden, y esto llevó al gobierno alemán a usar métodos para expandir el idioma alemán y el protestantismo y la limitación en la cantidad de propiedades. Y también la deportación a la Polonia rusa, pero sin embargo esto fue rechazado en el público y arrepentimiento después que terminaran la Primera Guerra Mundial y la rendición alemana. Los polacos buscaron formar un estado suyo y los aliados hicieron referéndums en las provincias alemanas para ver si la gente quería estar en Alemania o unirse a Polonia, pues Posen, Prusia Occidental y partes de Silesia se unieron a Polonia, y puede ser bien, pero hay que tener algo en cuenta: en los últimos meses ocurrió una revolución comunista de Alemania, y hay una creencia que la derrota fue por debilidad, sino por una traición y problemas internos. Y Paul von Niedendorf, uno de los alemanes con mayor rango, su hogar era en Posen y ahora estaba en Polonia. En el libro Mi lucha se cuenta que el pintor contaban que las provincias alemanes orientales eran proveedoras y la figura de los prusianos para conseguirlos. Pero mencionó a Rusia como expansión y su territorio no habitado. Durante la Segunda Guerra Mundial y tras la ocupación alemana de Polonia, el gobierno de Nasse dividió los territorios en zonas donde se llevaría a cabo un esfuerzo de colonización, expulsando a millones de polacos y hicieron un estado polaco títere tras la Operación Barbarroja. Sin embargo, los detalles sobre qué se hubiera hecho con los territorios no son claros, y tras el fracaso de la operación y la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, como recompensa por las pérdidas en la guerra, la Unión Soviética se anexó partes de Prusia Oriental junto con Königsberg, que fue renombrada como Kaliningrado, y para Polonia le dieron todas las provincias alemanas, el sur de Prusia Oriental, Pomerania, Silesia, y que lo ocurrió fue que expulsaron a casi todos los alemanes de esas zonas, y la colonización soviética polaca de los nuevos territorios. Durante la Guerra Fría todavía los alemanes veían que podían recuperar esos territorios, que ya era imposible. De hecho, algunos mapas de Alemania todavía tenían esos territorios, pero sin embargo todo llegó a su fin con los tratados para la unificación en 1990, que los alemanes tuvieron que renunciar todos los reclamos al oeste, así que ya no podían recuperar esos territorios nunca. Un F por los alemanes. Hasta aquí el video, espero que te haya gustado. Ya llevamos mucho tiempo sin hacer unos de este tipo, pero en vez de cuando voy a hacer uno nuevo, así chao.